Capítulo 76. Genial. Sigues dando en el blanco. Rommel, que observaba la batalla a través de unos binoculares con su personal, apretaba los puños cada vez que nuestros cañones antitanque destruían un tanque británico. En la historia, cuando el PaK-36 existente no fue efectivo contra el tanque Matilda del ejército británico, Rommel trajo rápidamente un cañón antiaéreo de 88 milímetros y lo utilizó como cañón antitanque, deteniendo apenas la ofensiva del ejército británico. Sin embargo, aquí, gracias al temprano desarrollo y despliegue del PaK-38 y PaK-40 en el frente bajo las órdenes de Hitler, no hubo necesidad de desplegar cañones antiaéreos de 88 milímetros. No hubo necesidad de llegar hasta el pesado y voluminoso 88, porque el PaK-38 era suficiente. Rommel recibió instrucciones del Führer de que las fuerzas aliadas podrían lanzar un contraataque en la zona de Arras en un futuro próximo, por lo que debían prepararse para ello. Aunque se preparó para un ataque enemigo desplegando densamente cañones antitanque, no pensó que el enemigo, que estaba ocupado retirándose, lanzaría un contraataque. Más bien, me preocupaba que el retraso en el avance pudiera haberle dado tiempo al enemigo para reorganizarse. Sin embargo, la predicción del presidente también esta vez fue correcta. De hecho, el ejército británico intentó un contraataque con 2 regimientos de tanques, y el lugar fue Arras. Si no se hubiera desplegado un gran número de cañones antitanque y tropas según las instrucciones del Führer, el ejército británico habría devastado el flanco del ejército amigo y su 7ª división blindada habría quedado completamente rodeada. Al pensar en ello, Rommel sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Las instrucciones del Führer lo salvaron a él y a su división del borde de la aniquilación. No sé cómo el presidente pudo predecir esta situación. Tal vez realmente no sea Dios. De lo contrario, ¿cómo podría ser coherente todo lo que dices? Las circunstancias eran demasiado exquisitas para ser pura suerte. Ahora bien, incluso si el Führer usara la lectura de la mente, lo creería. Ocasionalmente, los cañones antitanque fueron destruidos por los tanques británicos que avanzaban a pesar del daño, pero Archer, que estaba esperando en la retaguardia, lanzó inmediatamente un contraataque y evitó que las tropas británicas se abrieran paso. A diferencia de los cañones antitanque, que prácticamente no tenían defensa, el Archer era invulnerable a casi todos los ataques limitados al frente. Escuché que Archer surgió de una idea del Führer, pero no sé si eso es cierto. Es cierto. Un colega que trabajaba en la oficina de armamento me dijo que el propio presidente había participado en el diseño. Se dice que no solo Archer, sino también Grille, Ketchen y Salamander salieron de la cabeza del Führer. En este momento me pregunto qué no puede hacer. De repente, se escuchó un fuerte ruido en el cielo, lo que hizo que Rommel y su personal miraran hacia arriba. Un escuadrón de Stukas formó una formación en V y se aproximaba al lugar donde se desarrollaba la batalla. La expresión de Rommel se distorsionó ligeramente cuando descubrió la formación Stuka. Está llegando muy rápido. ¿Por qué haces esto? Llegó mucho antes de la hora de llegada prevista. Lo sé, pero ahora creo que es un problema que se puede solucionar sin la ayuda de la Fuerza Aérea. Podemos hacerlo todo nosotros solos, pero no teníamos que repartir el mérito. Ah. Aunque a sus asesores les pareció una queja extravagante, el propio Rommel hablaba muy en serio. Si no hubiera solicitado apoyo, el mérito de derrotar al ejército británico habría sido suyo, pero al solicitar el apoyo de la Fuerza Aérea sin ningún motivo, su parte se vio reducida. Rommel consideró esto verdaderamente deplorable. A partir de ahora tendré que monitorear la situación y solicitar apoyo. No es así. Si su excelencia así lo cree. Nuestro mariscal Goering sufre porque trabaja demasiado. No pasa nada si somos un poco vagos. Mientras Rommel se quejaba a su estado mayor, los Stukas comenzaron a atacar. Hay muchos Tommy, un término despectivo para los soldados británicos. El teniente Hans Ulrich Rudel, que estaba a los mandos del Stuka, se lamió los labios y miró los tanques británicos en tierra. Aunque nuestros cañones antitanque dispararon con fuerza, había más tanques en movimiento en el campo que destruidos. Supongo que tendría entre 50 y 60 años. Los sonidos irregulares de los cañones antitanque y las explosiones de los tanques me hicieron darme cuenta de que me encontraba en un verdadero campo de batalla. Esta no era la primera vez que Rudel estaba en acción. Durante la guerra de Polonia, pilotó un Fi-156 Storch y llevó a cabo una misión de reconocimiento de las líneas enemigas.
No solo hizo un simple reconocimiento, sino que también lanzó bombas y ametralló a las tropas polacas en movimiento, matando a varios soldados enemigos. Una vez completada la invasión de Polonia, Rudel recibió la Cruz de Hierro de segunda clase por llevar a cabo con éxito misiones de reconocimiento y fue enviado al 43º Regimiento de Entrenamiento Aéreo en Viena, donde sirvió como ayudante del regimiento. Un día, el Führer y Göring inspeccionaron el regimiento. Hitler estrechó la mano de cada piloto y les preguntó su nombre, edad y ciudad de origen. Cuando le llegó el turno a Rudel, inclinó la cabeza una vez. Es una cara que he visto antes en algún lugar, ¿cómo se llama? Este es Hans Ulrich Rudel, señor Führer. Rudel. Cuando Hitler escuchó esas palabras, se sorprendió y gritó. ¿Qué pasa, señor presidente? Ante la pregunta de Göring, Hitler apenas hizo un gesto con la mano. Oh, no. Me sorprendió que su nombre fuera el mismo que el de alguien que yo conocía. Es alguien que conocí hace mucho tiempo. ¿Es eso así? Hitler seguía mirando a Rudel con ojos sorprendidos. A Rudel, que estaba confundido y no sabía de qué estaba hablando, Hitler le dijo algo inesperado. ¿No estás interesado en convertirte en piloto de Stuka? ¿Estás hablando del Stuka? Esta vez Rudel se sorprendió. Aún así, Rudel, cuyo objetivo era convertirse en piloto de Stuka, solicitaba a sus superiores que lo transfirieran a la unidad de Stuka cada vez que tenía la oportunidad. Sin embargo, los superiores no estaban muy interesados en la petición de un teniente y se sintieron desanimados por ella, por lo que el propio Führer recomendó un piloto de Stuka. ¿Qué clase de sueño es este? Ah, no es una obligación. Es solo una recomendación, una recomendación. En mi opinión, eres el piloto perfecto de Stuka. Su físico es así, parece desgarbado. Rudel, que no podía cerrar la boca por la sorpresa, dijo que había visto a Hitler. Me pareció que había juzgado mal los pensamientos de Rudel. No todo el mundo puede convertirse en piloto, pero entre ellos, solo los pilotos de Stuka pueden convertirse en pilotos verdaderamente hábiles. Para convertirse en piloto de un Stuka, que tenía que soportar presiones de hasta 5G durante una caída repentina y golpear con precisión las líneas enemigas con bombas, se requería una excelente fuerza física, un alto nivel de concentración y excelentes habilidades de pilotaje. Rudel, que anteriormente había volado un avión de reconocimiento, no pudo demostrar que tenía las habilidades necesarias para convertirse en piloto de Stuka, de hecho, no tuvo oportunidad de demostrarlo. Sin embargo, gracias a la recomendación positiva de Hitler, pudo pilotar el Stuka de sus sueños. Rudel, que se convirtió en piloto de Stuka, comenzó un entrenamiento intenso todos los días. Estaba tan concentrado en la práctica que los instructores de Stuka le aconsejaron a Rudel que dejara de practicar y descansara. Y hoy le tocó a él mostrar los resultados de sus repetidos entrenamientos. Tan pronto como el Stuka inició su descenso, se aplicó inmediatamente una enorme presión al cuerpo. Como si estuviera a punto de ser aplastado por una enorme roca, mi respiración se volvió difícil y era difícil mantener los ojos bien abiertos. Rudel forzó la vista para no perder la cabeza. Sentí como si me fueran a arrancar los ojos por la presión, pero aguanté con espíritu. ¿No has entrenado decenas de veces para este momento? Finalmente me he convertido en el piloto de Stuka que siempre quise, pero no puedo morir en mi primera batalla. ¿No deberíamos vivir para ver la bandera alemana ondeando en París y Londres? HMM. Después de lanzar la bomba SC-1000, que pesaba casi una tonelada, Rudel inmediatamente tiró de la palanca de control y levantó el avión. La bomba que lanzó cayó justo en medio de los tanques británicos apiñados. Los tanques Matilda, que estaban escondidos en ángulo detrás de un tanque con la oruga rota y disparando ametralladoras coaxiales en dirección a los proyectiles, fueron barridos por un destello de luz y se desintegraron, y los soldados que estaban escondidos detrás de los tanques y disparando desaparecieron sin dejar rastro. Una bomba destruyó 3 tanques y mató a 9 soldados de infantería en el acto. Para tratarse de una primera condena penal, no fue tan grave. Jaja, jajajaja. ¿Lo viste? ¿Lo viste? El récord de este cuerpo. No hubo ninguna voz que respondiera al grito de Rudel. Todos sus camaradas estaban ocupados lanzándose hacia los tanques británicos o lanzando bombas para luego ganar altitud nuevamente. No hubo respuesta, pero Rudel seguía ocupado hablando con entusiasmo. ¿Qué sabor tiene, Tommy? Quedan 4 tragos más.
En las alas del Stuka todavía había 4 bombas. Aunque se trataba de una bomba SC-50, más pequeña y ligera que la SC-1000 lanzada anteriormente, era lo suficientemente potente como para alcanzar a las tropas británicas. Cuando Rudel comenzó a sumergirse nuevamente, los otros pilotos también lanzaron sus propias bombas y ascendieron rápidamente. Cada vez que caía una bomba, tanques de decenas de toneladas rebotaban como juguetes y los soldados gritaban. Hasta que terminó la batalla, los gritos continuaron. ¡Uf! ¡Ah! El nuevo soldado, que finalmente había perdido la cabeza, se sentó y gritó a todo pulmón. Cuando presencié la muerte en tiempo real, el hilo de la razón al que apenas me aferraba se rompió. ¡Ah! Mamá, mamá. Tranquilízate, gilipollas. Graham, que no podía verlo, agarró al recluta por el cuello e intentó arrastrarlo detrás de los escombros, pero el recluta se negó rotundamente. El nuevo recluta, ya loco, huyó de Graham. Oye. Para. Oye. Graham, que vio al nuevo soldado corriendo hacia las líneas enemigas, gritó con urgencia, pero el nuevo soldado no dejó de correr. El nuevo soldado dejó de gritar solo después de que MG-40 convirtiera su cuerpo en una colmena. La sangre que brotaba de los innumerables agujeros del cuerpo empapó el suelo. ¡Mierda! Graham, que fue testigo de cómo otra vida desaparecía en vano, soltó una maldición en voz baja. Sin embargo, el campo de batalla era un lugar que ni siquiera dejaba tiempo para el sentimentalismo. Cuando la sirena sonó en el cielo, Graham cayó al suelo reflexivamente. Maldita sea, otra vez. Cuando sonó la sirena, significaba que el Stuka había iniciado su inmersión. Graham cerró los ojos y se tapó los oídos con las manos. Cada vez que caía una bomba, el suelo temblaba como si hubiera habido un terremoto. Como tenía el estómago apoyado en el suelo, sentía las vibraciones del suelo y sentía náuseas. Todos van a morir, bastardos. Hopkins levantó el dedo medio hacia el Stuka, que lanzó la bomba y voló hacia el cielo. En el lugar donde cayó la bomba se creó un agujero en el que fácilmente podrían caber unas 15 personas, y brazos y piernas quedaron esparcidos al azar alrededor del agujero. Aunque me cubrí los oídos con ambas manos, sentía un hormigueo en ellos por haber bebido mucho. Graham sintió un líquido cálido corriendo por su mejilla izquierda. Cuando me toqué la mano, salió sangre roja. El tímpano estaba desgarrado. No es que hubiera perdido la audición porque podía oír sonidos, pero los sonidos eran definitivamente más pequeños y débiles que antes. Me sorprenderé. Ya es tan difícil que me estoy muriendo, pero no puedo creer que también tenga problemas con los oídos. Esos malditos bastardos me están dejando sordo. Me alegro de que se detenga en ese nivel. Es mucho mejor que morir. Hopkins escupió en el suelo y sacudió la tierra que bloqueaba la boca del arma. Luego, apuntando en la dirección en la que volaba la bala, apretó el gatillo contra Bren. No había forma de comprobar si el enemigo había sido alcanzado o no, así que disparé a ciegas. Aunque disparé en ráfagas, el cargador se agotó rápidamente. Hopkins, que estaba colocando de nuevo el cargador, miró a Graham como si de repente hubiera recordado algo. Sargento, ¿no nos estamos retirando? ¿Qué? No oigo bien. ¿Cuándo nos retiraremos? Si esto continúa, moriremos todos. Yo tampoco lo sé. Solo nos retiramos cuando recibimos una orden de arriba. Si salimos corriendo ahora, nos dispararán. Graham negó con la cabeza como diciéndole que no hiciera más preguntas, luego apuntó su arma al campamento enemigo y abrió fuego. Disparó 3 tiros seguidos contra la ametralladora que iluminaba el borde del bosque, pero el destello nunca desapareció. Los dos dispararon con fuerza mientras esperaban en vano la orden de retirada, que podía llegar en cualquier momento. Cada vez que escuchaba una sirena, bajaba mi postura, pero cuando terminaba la explosión, me levantaba nuevamente y reanudaba el disparo. Incluso después de gastar todas sus bombas, los Stukas no regresaron y en su lugar permanecieron sobrevolando el lugar de la batalla, disparando cañones de ametrallamiento a las tropas británicas en tierra. Solo cuando las balas del MG-17 se acabaron, los Stukas dieron la vuelta y regresaron a la base. Los soldados sintieron rabia y alivio al mismo tiempo mientras observaban cómo los Stukas dejaban atrás lentamente innumerables restos y cadáveres en los campos de arras. Sin embargo, aunque los Stukas se fueron, los cañones antitanque y las ametralladoras permanecieron.
Cuando el cañón antitanque destruyó el tanque, la ametralladora mató a la tripulación del tanque que escapaba del mismo. Retirada. Retirada, retirada. Finalmente se dio la orden de retirada, pero ya era demasiado tarde. Aproximadamente un tercio de los tanques ya habían sido destruidos, e incluso los tanques sobrevivientes estaban ocupados maniobrando para evitar los proyectiles, y mucho menos atacar. Avanzar era difícil, pero retroceder era aún más difícil para los tanques con visibilidad limitada. El comandante del tanque tuvo que dar instrucciones al conductor, que no podía ver hacia adelante, mirando hacia atrás a través de la ventana de observación, pero la visibilidad no estaba bien asegurada debido a la estrecha ventana de observación. Un momento. Para. El comandante del tanque, que descubrió tardíamente a un camarada tendido en el suelo en la parte trasera, gritó que se detuviera, pero cuando el conductor detuvo el tanque, el soldado ya había sido aplastado bajo las vías. El soldado británico atrapado en las vías tuvo todo su cuerpo aplastado y murió instantáneamente. Retírense. Retírense todos. El teniente Moore, que sostenía como escudo el destruido y abandonado Matilda I, gritó la retirada y luego se unió rápidamente a los soldados en retirada. Hopkins, que observaba la escena desde lejos, estaba tan estupefacto que ni siquiera suspiró. Ese bastardo, mostró todo tipo de trucos, pero era solo un bastardo, ¿verdad? No hay nada que podamos hacer en esta situación. Retirámonos rápidamente. En nombre del líder del pelotón que se había ido temprano, Graham fue y entregó la noticia de la retirada a los soldados que aún no habían escuchado la orden de retirada. Mientras deambulaba frenéticamente buscando a los miembros sobrevivientes del pelotón, encontró a un soldado que había recibido un disparo en el tobillo y se desplomó, gimiendo y llamó a un médico. Higiene, Graham, que vio el brazalete de la Cruz Roja en el brazo de un soldado que se había desplomado por una herida de bala, lo ayudó a levantarse. Hopkins también corrió y apoyó al cabo desde la izquierda. Gracias, camaradas. Muchas gracias. Nos saludamos más tarde. Esto sigue siendo un campo de batalla. Los tanques que lograron sobrevivir sin ser destruidos dispararon fuego hasta el último momento para cubrir a los aliados en retirada. Las tripulaciones de los tanques, cuyas orugas estaban destruidas o que estaban a la cabeza de la columna y no podían escapar, sabían que no podrían sobrevivir. Por eso querían que al menos un enemigo fuera su compañero en el camino al inframundo. Tanque enemigo al frente. Distancia 400, bala perforante. Cargado. Apunta a una órbita infinita. Lanzamiento. El ejército británico, sabiendo que el proyectil perforante de 2 libras no podía penetrar el frente del Archer, se concentró en apuntar la trayectoria para evitar que el enemigo maniobrara. Cuando el carro enemigo se desvió, el artillero apuntó al cañón enemigo. No sabía si podría destruirlo si el proyectil impactaba en el cañón principal del tanque enemigo. Date prisa y carga, sin embargo, Archer abrió fuego y fue el primero en hacer un agujero en la torreta. El conductor abrió la escotilla delantera del Matilda, que tenía la torreta partida, y levantó la mano para que el enemigo pudiera ver. Era su desesperada súplica de no disparar porque se rendiría. Cuando el único Matilda II sobreviviente fue completamente destruido por un PaC-40, las tripulaciones de los tanques del Matilda I, que quedaron solas en el campo de batalla, abrieron sus escotillas y se rindieron. Sin posibilidad de escapar y sin municiones, las únicas opciones que les quedaban eran el suicidio, el combate y la rendición. Las 2 tripulaciones de los tanques, que querían vivir, optaron por rendirse. El ataque de los regimientos de tanques cuarto y séptimo del ejército británico fue suprimido por la red de fuego antitanque del ejército alemán. El ejército británico hizo todo lo posible para avanzar, pero el enemigo era demasiado fuerte para revertir la situación solo con el espíritu de lucha y el coraje de los soldados. La batalla de tanques de Arras terminó en vano con una aplastante derrota para el ejército británico. Lo que los aliados ganaron con esta batalla fue que los cañones antitanque alemanes eran mucho más poderosos de lo esperado, que el poder defensivo del tanque Matilda, en el que tenían tanta fe, era más débil de lo esperado y que ahora era imposible detener el avance del ejército alemán sin importar lo que hicieran. Lo era. Un final que parecía que nunca llegaría fue ensombreciendo poco a poco los 2 imperios coloniales que dominaban el mundo. Capítulo 77. 20 de mayo de 1940 Debut en francés disparar.
Cuando una ráfaga de artillería rompió el tranquilo silencio de la mañana, una bandada de pájaros, asustados por los disparos, saltaron de sus asientos y volaron. Para el bombardeo se movilizaron no solo obuses y cañones autopropulsados, sino también cañones antitanque y cañones antiaéreos de 88 milímetros. Cuando llegó el Quetzal, que se utilizaba no solo para transportar infantería sino también para transportar municiones, los artilleros se apresuraron a entrar y transportaron diligentemente las municiones. Mientras Vespa y Grille continuaban disparando, el E-111 y el Ju-88 volaban de un lado a otro en el cielo, lanzando bombas. Los soldados británicos no podían levantar la cabeza debido a la incesante lluvia de acero. Los soldados no tuvieron más remedio que agacharse en el suelo de la trinchera y esperar a que terminara el bombardeo. Ocasionalmente, si una bomba impactaba directamente en una trinchera, un pelotón entero que se encontraba en la trinchera desaparecía. Mientras la fuerza aérea y la artillería bombardeaban las líneas enemigas, la infantería alemana en botes de goma y botes de remos cruzaba el río. El río tiene menos de 50 metros de ancho, pero sus aguas son profundas, por lo que, según el plan, había que esperar a que llegaran los ingenieros. Sin embargo, los comandantes, que tenían prisa por ganar cada minuto, procedieron a cruzar a toda prisa. A miles de soldados les llevó mucho tiempo cruzar el río con solo 12 botes de goma. Los soldados que cruzaron el río primero corrieron hacia el campamento enemigo en lugar de esperar a que llegaran las tropas posteriores. Aunque las tropas eran menos de una docena, no sentían miedo gracias a la influencia de las pastillas de Coca-Cola y Pervitin. De hecho, era tan incapaz de sentir miedo que era casi como si estuviera huyendo. Esto se debe a que los soldados, demasiado excitados, a menudo ignoraban las órdenes y atacaban al enemigo. El contraataque en Arras fracasó estrepitosamente. El ejército británico perdió 52 de 74 tanques y más de 300 soldados de infantería murieron. El ejército francés, al conocer la noticia de la ofensiva del ejército británico, también aumentó rápidamente sus tropas, pero fue de poca ayuda. Cuando la ofensiva fracasó, el ejército británico perdió toda esperanza y se retiró hacia el Atlántico. Mientras el ejército británico se retiraba, los ejércitos francés y belga también comenzaron a retirarse uno tras otro, y el ejército alemán persiguió de cerca a las fuerzas aliadas en retirada. Al amanecer del 20 de mayo, Guderian ordenó a la 1 División Panzer avanzar hacia Calais, a la 2 División Panzer hacia Boulogne-sur-Mer y a la 10 División Panzer hacia Dunkerque. Hitler le ordenó avanzar incondicionalmente sin preocuparse por los daños. Debe hacerlo. Solo confío en el general. Lanza a todos tus enemigos al mar sin dejar ni uno atrás. No se preocupe, señor presidente. Definitivamente les mostraré cómo es el infierno. Hitler quedó satisfecho con la respuesta de Guderian y colgó el teléfono. Vienen los heavies. Todos, prepárense. El soldado Henry Gordon se sintió aliviado porque el bombardeo finalmente había terminado, pero cuando escuchó que los alemanes venían, el soldado Henry Gordon sintió que se le revolvía el estómago. Maldita sea, volví de la muerte, pero parece que estoy muriendo de nuevo. Cuando terminó el bombardeo que duró más de 30 minutos, solo sobrevivieron unos 40 miembros de la compañía de Gordon. Todos los demás fueron cortados en pedazos o enterrados en el suelo. La compañía de Gordon sufrió daños mucho mayores que las otras compañías, ya que fue alcanzada directamente por los bombardeos del Ju-88. Teniendo en cuenta que generalmente se considera aniquilada cuando el 30% del número total de tropas se vuelve incapaz de combatir, la compañía de Gordon no solo fue aniquilada, sino casi completamente destruida. Según el reglamento, sería correcto retirarse para reorganizar las tropas, pero retirarse estaba fuera de cuestión cuando el enemigo estaba justo frente a nosotros. Gordon miró a su alrededor. La zona estaba llena de pozos grandes y pequeños. Cuando Gordon vio los cadáveres y la carne esparcidos por el pozo, no pudo contenerlo más y vomitó. Semana pasada. Todo lo que comí durante 2 días fue una galleta y una taza de té, pero había mucho para comer. Gordon, con el estómago vacío, se trasladó a una trinchera cercana para evitar el hedor de su propio vómito. Hola, Gordon. ¿Aún estás vivo? Su compañero de clase Augustine miró a Gordon y sonrió torpemente. ¿Cómo eres? Si alguien lo viera, pensaría que está enterrado en el suelo y volvería a salir. Dijo Gordon después de ver a August cubierto de tierra.
Así es. Me enterraron vivo, pero apenas pude escapar. Fue una broma, pero para August no fue una broma. Estuvo a punto de morir cuando el muro de la trinchera se derrumbó y fue aplastado hasta morir, pero apenas logró escapar. Quizás porque regresó de entre los muertos, los ojos de August no podían verse con normalidad. ¿Tienes cigarrillos? No puedo encontrar el mío porque está enterrado en la tierra. Toma. Fuma un cigarro. Gordon le entregó el mástil que había guardado hasta el final para su motivación. August se fumó un cigarrillo sin dudarlo. Quizás debido a los efectos de la nicotina, los movimientos ansiosos de los ojos disminuyeron y los temblores en las manos y los pies también desaparecieron. Maldito seas, Harry. ¿Qué clase de problema es este por culpa de esos tipos, en realidad? Los franceses son más problemáticos que los Harry. Los empujaron hasta aquí porque eran todos cobardes. Venid. Listos para disparar. Su conversación fue interrumpida por la aparición de soldados alemanes. Gordon cogió su Leenfield y apuntó hacia adelante. Como era de esperar, los soldados alemanes huían desde lejos. El número era de unas 20 personas. Empieza a disparar. Cuando el sargento que actuaba como comandante de la compañía ordenó fuego, los miembros de la compañía abrieron fuego. Las otras compañías se abstuvieron de disparar con la intención de atraer al enemigo hasta que estuvieran un poco más cerca, pero cuando la compañía de Gordon disparó primero, continuaron disparando. Gordon apuntó al soldado alemán que corría con una nueva metralleta que nunca había visto antes y apretó el gatillo, pero el enemigo no cayó y siguió corriendo. Estaba tan nervioso que perdí la puntería. Se dispararon 2 tiros seguidos, pero esta vez las balas fallaron. Las ametralladoras ligeras Lewis abrieron fuego contra las tropas alemanas que cargaban. 2 soldados alemanes cayeron hechos harapos tras ser sometidos a un intenso fuego de ametralladora. Sin embargo, las tropas alemanas circundantes continuaron corriendo sin dar señales de bajar su postura o disminuir la velocidad. ¿Qué demonios son? ¿No tienes miedo de morir? Gordon sintió un miedo más allá del absurdo. Incluso si un compañero que corría a su lado caía, el soldado alemán corría sin dudarlo un momento. Era como mirar una máquina en lugar de una persona. El ejército alemán, que contaba con unos 20 efectivos, en un abrir y cerrar de ojos se convirtió en 40. Se incorporaron más soldados nuevos que soldados que murieron tras ser fusilados. A los ojos de los soldados británicos parecía que cuanto más disparaban, más enemigos había. Entre los soldados se oían voces de agitación. Cuando los alemanes también empezaron a disparar, los soldados británicos cayeron. El ejército alemán, armado con las últimas armas de fuego, como las metralletas MP-38 y MP-40 y los fusiles de asalto STG-39, superó en potencia de fuego al ejército británico armado con Leenfield. A diferencia de los rifles de cerrojo, que requieren que muevas manualmente el cerrojo para quitar los casquillos y cargarlos, las ametralladoras y los rifles de asalto disparan balas automáticamente con solo apretar el gatillo, lo que te permite disparar más balas en un corto periodo de tiempo. Con la incorporación de la ametralladora MG-40, el ejército británico se vio obligado a permanecer agachado para evitar las balas de los alemanes. Harry, todos ustedes están armados con metralletas, ¿verdad? La guerra apesta. ¿Vas a vivir con esto porque es muy triste? A los ojos de los militares británicos, que desconocían la existencia de los fusiles de asalto, el STG-39 también parecía una metralleta. El ejército británico también importaba metralletas Thompson de Estados Unidos, pero no se suministraban en grandes cantidades debido a su elevado precio, por lo que solo había unas pocas por compañía. Ni siquiera estos pudieron hacer frente al ejército alemán, armado con armas automáticas, ya que muchos de ellos se habían perdido en el bombardeo de artillería anterior. Esos Harrys también llevan metralletas. ¿Qué es eso del ejército del Imperio Británico? ¿Lo entiendes? Probablemente sea por ese maldito dinero. August, que estaba respondiendo a las quejas de Gordon, dejó su arma y recogió una granada. Después de sacar el seguro de la granada, conté 3 segundos en voz alta y la lancé con todas mis fuerzas. La granada lanzada por August hizo volar por los aires a 2 soldados alemanes que disparaban MG-40 en posición boca abajo. Bien, August, que estaba aplaudiendo al ver que la granada que había lanzado había alcanzado al enemigo, se desplomó de repente. Fue alcanzado por una bala alemana. Agosto.
Gordon se acercó a August, quien estaba tendido en el suelo y retorciéndose de sorpresa. Agosto ya no estaba de este mundo. La sangre que fluía del agujero entre sus ojos mostraba que había dejado de respirar. August murió sin saber lo que le había pasado. La sonrisa que quedó en su rostro hizo que su muerte fuera aún más trágica. Mierda, Gordon apretó los dientes y apretó el gatillo del rifle, conteniendo las lágrimas. Caak. Un soldado alemán que estaba escondido detrás de un árbol y disparaba una metralleta cayó al suelo, agarrándose el muslo. Gordon apretó el gatillo en la cabeza del soldado alemán caído. Como la bala no alcanzó el costado del casco, el soldado alemán bajó rápidamente la cabeza. Mientras Gordon recargaba, otro soldado alemán agarró a su compañero caído por el cuello y tiró de él hacia atrás. Es un tanque. Ha aparecido un tanque. Lidiar con la infantería ya era bastante difícil, pero entonces aparecieron los tanques. Era el cuarto tanque armado con un cañón principal de 75 milímetros de cañón largo. Antes de que nos diéramos cuenta, llegaron los ingenieros y construyeron un puente de pontones, y los tanques cruzaron el río. Era la peor situación para el ejército británico, que no tenía tanques. El tanque 4, que se acercaba con su torreta equipada con un cañón principal alargado como la trompa de un elefante, fue repentinamente atacado por el costado y se detuvo. Del área afectada se elevaba una nube de humo gris. Gordon parpadeó inexplicablemente. El artillero del rifle antitanque del rey, que fue emboscado a la derecha, alcanzó el costado del cuarto Panzer. El proyectil perforante de 14 milímetros que penetró el blindaje lateral mató instantáneamente al conductor e hirió al operador. Aunque no fue suficiente para destruir el tanque, fue lo suficientemente poderoso para penetrar el blindaje y matar a las tripulaciones del tanque. Los tripulantes del tanque no tenían idea de dónde provenían las balas. Mientras el enemigo luchaba, el artillero disparó su rifle nuevamente. ¡Bang! ¡Cuaa! Casi al mismo tiempo que se oía el estridente sonido del metal al romperse, se oía un grito desgarrador. Era el grito de un soldado de tanques al que una bala le había cortado el brazo. La tercera bala dañó el obturador, dejando inutilizable el cañón principal del tanque. Un tanque que pesaba casi 24 toneladas fue derribado del combate por un rifle antitanque de 22 kilogramos. Cuando el tanque quedó en silencio, estallaron vítores en las trincheras. Sin embargo, cuando apareció el segundo tanque, los aplausos se cortaron como si los hubieran cortado con un cuchillo. El segundo tanque se dirigió directamente hacia la posición del rifle antitanque. Cuando se disparó la ametralladora MG-34 en la parte delantera del casco, el tirador del rifle antitanque cayó a baja altura. El conductor del tanque número 4, que ya se había acercado a la posición, giró la carrocería y aplastó la posición en una pista interminable. La oruga que tocó el suelo del campamento giró y aplastó el cuerpo del artillero antitanque, provocando que sangre finamente picada, carne y trozos de órganos internos salpiquen en todas direcciones. Gordon ni siquiera podía mover un dedo porque la escena era tan horrible que no podía soportar abrir los ojos y verla. El Panzer IV, con trozos de carne e intestinos pegados a toda su oruga, giró nuevamente y se acercó a la trinchera. Algunos soldados medio inconscientes escaparon de las trincheras y corrieron hacia la retaguardia aparentemente segura, pero tan pronto como la mayoría de ellos salieron de las trincheras, se encontraron con el fuego concentrado de los alemanes y se convirtieron en una colmena. Cuando las dos MG-34 montadas en el Panzer IV estallaron en llamas, Gordon apoyó la cabeza en el fondo de la trinchera. Cada vez que oía el sonido de una bala pasando por el viento, mi cuerpo temblaba. Cuando el Panzer IV abrió sus cañones, una explosión ensordecedora llenó la trinchera. El soldado que disparaba la ametralladora ligero Lewis, el oficial que daba órdenes a los soldados y los sargentos que animaban a los soldados en pánico fueron lanzados por los aires por la explosión. ¡Ah! ¡Ayúdame! ¡Dios! ¡Dios! Cada vez que una bala perdida impactaba en la trinchera, estallaba un grito de desesperación. Gordon estaba literalmente al borde de volverse loco. Tenía un deseo muy fuerte de gritar y salir corriendo de la trinchera en cualquier momento. Con un solo tanque, la línea de defensa británica quedó casi devastada. Cuando no hubo fuerzas enemigas visibles, el comandante del tanque ordenó al conductor que avanzara. A medida que la vía pasaba sobre la trinchera en mal estado, la tierra se acumulaba en ella y cubría a los soldados muertos con sus cuerpos destrozados.
Cuando pasó el tranvía, Gordon apenas abrió los ojos. Cuando levantó la cabeza, sus ojos captaron la imagen de una pistola negra que le apuntaba entre los ojos. «Ríndete, Tommy». Frente a Gordon se encontraba un soldado alemán de aspecto joven, que parecía todavía un adolescente, apuntándole con su ar. La pronunciación era extraña, pero pude entender el significado. Gordon obedientemente colocó sus manos sobre su cabeza. «Camaradas, ríndanse. No les haré daño si dejan sus armas obedientemente». Un oficial alemán que llevaba una gorra de oficial en lugar de un estalhelm gritó en un inglés fluido. Los soldados, que solo observaban los pensamientos de los demás, se levantaron vacilantes cuando escucharon las palabras del oficial alemán. «No tiene sentido fingir que estás muerto. Ríndete ahora en lugar de tener que preocuparte porque te atrapen más tarde. Te trataremos como prisioneros de guerra de manera justa, de acuerdo con la Convención de Ginebra». Otras 3 personas que estaban en el suelo fingiendo ser cadáveres se pusieron de pie. El ejército alemán obligó a los soldados británicos rendidos a salir de las trincheras. Sin embargo, dejaron las armas en la trinchera. Mientras los alemanes alineaban a los prisioneros e inspeccionaban sus pertenencias, los vehículos blindados de transporte de personal Panzer IV y SD.KFZ-251 se turnaban para pasar por las trincheras. Mientras observaba al ejército enemigo marchar hacia el norte, Gordon sintió un vacío en su corazón. Se acabó. 21 de mayo de 1940 Boulogne-sur-Mer, Francia. El ejército alemán que ocupó Debres fue abastecido con combustible y municiones y luego avanzó directamente hacia Boulogne. El tanque ligero Renault TAN-33, que destaca por su movilidad ligera, tuvo dificultades incluso contra el tanque N2, considerado de segunda clase en el ejército alemán. La ametralladora Ravel de 7,5 mm del AM-33 solo era efectiva contra infantería y caballería, pero era ineficaz contra tanques blindados. El tanque número 2, que cargaba desviando ligeramente las balas disparadas por el tanque enemigo, se detuvo y disparó su cañón de 20 mm. Mientras los 4 AM-33 formaban sucesivamente una colmena, el ejército francés se dispersó hacia la izquierda y la derecha. Adelante, a la carga. El Führer nos está mirando. ¡Guau! Los soldados alemanes, cuyas mentes estaban dominadas por la confianza en la victoria, la lealtad al Führer y el placer y la emoción que traían las pastillas de pervitin, caminaron sin dudarlo hacia el campo de batalla donde llovían las balas. Incluso cuando vieron que sus compañeros eran asesinados a tiros junto a ellos, los soldados no se inmutaron y corrieron como perros rabiosos. El ejército francés no pudo resistir el ataque del ejército alemán, que disparó alocadamente sus MP-38 y STG-39. Mientras que los soldados franceses disparaban una sola bala y recargaban una por una, los soldados alemanes simplemente apretaban el gatillo hasta que el cargador quedaba vacío. Me rindo. No disparen. Ríndete. Ríndete. Los soldados franceses, que habían perdido la voluntad de luchar, levantaron las manos y gritaron rendición en un alemán deficiente. Los soldados capturados tuvieron suerte, pero los desafortunados fueron fusilados sin piedad, aunque gritaban que se rindieran. Algunos soldados que perdieron el sentido debido a pervitin dispararon imprudentemente sus armas contra los enemigos que se rendían. Se lanzó un ataque con ametralladoras de 20 mm contra las tropas francesas que disparaban ametralladoras pesadas o tchikis. El cuerpo del soldado alcanzado por la ametralladora quedó destrozado como un cristal arrojado al suelo, pero milagrosamente la ametralladora estaba intacta. Un sargento alemán que se había infiltrado en una posición de ametralladora manchada de carne y sangre dirigió el cañón de una ametralladora pesada hacia el ejército francés. Mientras las balas volaban desde nuestra posición de ametralladora, el ejército francés cayó en confusión. Los soldados, sin percatarse de que la ametralladora pesada había sido tomada por el enemigo, rodaron por el suelo sin saber qué estaba pasando. Una vez resuelta aproximadamente la resistencia francesa, el ejército alemán continuó su avance. La persecución de los restos del ejército francés que huían quedó en manos de unidades de seguimiento. Lo más importante, dijo Guderian a sus oficiales, no era perseguir a los restos, sino ocupar Boulogne lo más rápido posible. El superior de Guderian, Kleist, consideró que el avance de Guderian era demasiado rápido y le ordenó con frecuencia que se detuviera, pero Guderian ignoró repetidamente las instrucciones de Kleist.
Kleist estaba furioso con Guderian por ignorar descaradamente sus órdenes a pesar de que era su subordinado, y trató de despedirlo, pero en lugar de reprender a Guderian, Hitler le ordenó a Kleist que no interfiriera de ninguna manera con el avance de Guderian. Desde el punto de vista de Kleist, su ropa estaba a punto de explotar, pero gracias a la protección de Hitler, Guderian y sus divisiones Panzer pudieron actuar sin control sin ninguna interferencia. Ante la aproximación del ejército alemán, las fuerzas aliadas que defendían Boulogne se enfrentaron a una elección. Su Excelencia, la noticia es que el ejército alemán ya ha avanzado a una distancia de 5 kilómetros del cuartel general de la división. El comandante de la división inclinó la cabeza ante el informe del ayudante. Más de 10.000 soldados, incluidos tanto británicos como franceses, permanecieron en Boulogne. Si quieres luchar, no hay nada que no puedas hacer, pero desde hace tiempo la tendencia favorece a los alemanes. Sobre todo, era escéptico de que los soldados me siguieran incluso si daba la orden de no disparar cuando la moral de los militares estaba en su nivel más bajo. A medida que se difundía la visión pesimista de que, independientemente de lo que se hiciera, el ejército alemán no podía ser derrotado, el número de casos de desobediencia a las órdenes, no solo entre los soldados sino también entre los oficiales, aumentó de forma explosiva. La situación del ejército francés era más grave que la del ejército británico, y hubo casos de comandantes de compañía que desertaron de sus compañías y de unidades totalmente armadas que dejaron sus posiciones y huyeron sin luchar. Su Excelencia, por favor deme órdenes. A pesar de las insistencias de su Estado Mayor, el comandante de la división permaneció en silencio. Antes de darme cuenta, el sonido del motor del tanque alemán llegó al edificio del cuartel general. En otros 30 minutos, las tropas alemanas llegarán a la puerta principal del cuartel general. Si les ordeno que luchen, ¿los soldados me seguirán? Rompiendo el largo silencio, el comandante de la división habló. La voz que siempre había sido majestuosa y solemne había desaparecido, y ahora solo quedaba la voz delgada y lastimosa de un anciano. Como todos sabéis, la moral ya está por los suelos. En esta situación, si os ordenaran luchar hasta el final, ¿contra quién apuntarían las balas de los soldados? ¿Al ejército alemán? ¿O a nosotros? Nadie pudo responder a la pregunta del comandante de la división. De repente, se oyó un disparo fuera de la ventana. El ruido del motor del tanque se hizo más fuerte. Levanten la bandera blanca. Incineren todos los documentos importantes antes de que lleguen los alemanes. Está bien. Señor presidente. Estaba a punto de empezar a comer cuando Krause llegó corriendo. Últimamente, echo de menos el sabor de mi ciudad natal, así que me aseguro de comer comida coreana al menos una vez cada 4 o 5 días. El kimchi de cerdo salteado elaborado con kimchi de la fábrica de tofu de Ambonjeon, la que conocen bien quienes sirven en el ejército, y el tofu hervido eran el menú del día. Lo siento, señor presidente, durante la comida. Acabo de recibir un informe del general Guderian. Está bien. Informar tiene prioridad sobre comer. Cuéntamelo. La segunda división blindada ocupó Boulogne y aceptó la rendición de las fuerzas británicas y francesas. Está bien, eso es genial. Hoy podré volver a dormir con las piernas estiradas. Al día siguiente, Guderian informó que la 1 División Panzer había capturado Calais. Después de Boulogne, cayó Calais, por lo que el único punto que les quedaba a las fuerzas aliadas atrapadas en el asedio era Dunkerque. Se acercaba el final de la guerra. Capítulo 78. 22 de mayo de 1940 Dunkerque, Francia. El tanque viene. Tenlo en cuenta. Apunta a la torreta, apunta a la torreta. El artillero antitanque tragó saliva con dificultad y concentró toda su atención en apuntar. Finalmente, apareció el Panzer IV y el artillero apretó el gatillo. Cuando se produjo un fuerte retroceso, el sonido de un metal afilado resonó en mis oídos. La bala que atravesó la armadura estuvo a punto de alcanzar a la tripulación que se encontraba en el interior. El comandante del tanque, que asomaba la cabeza por la escotilla, notó el foco de disparo de un cañón antitanque e inmediatamente ordenó al artillero que girara la torreta hacia la derecha. Mientras la torreta giraba, el artillero disparó un segundo tiro. Esta vez fue un buen golpe, hiriendo al operador y destruyendo la radio. Lanzamiento. Cuando el artillero disparó el cañón principal por orden del comandante del tanque, un destello de luz brotó de la boca del cañón.
El tirador, que salía a toda prisa, fue engullido por un destello naranja y desapareció sin dejar rastro. Las fuerzas aliadas, compuestas por un gran número de tropas francesas, un pequeño número de tropas británicas y un número muy pequeño de tropas belgas, mantenían desesperadamente la línea defensiva contra el ataque del ejército alemán. La batalla se desarrolló no solo en tierra sino también en el aire, con cientos de aviones enredados entre sí y volando por el cielo, girando y evadiéndose, ascendiendo y descendiendo repetidamente. Maldito Harry, eres tan persistente. El capitán Oliver Craig maldijo con mucha dureza, lo cual era inusual en él. Tan pronto como comenzó la batalla, no solo dos de nuestros aviones se estrellaron uno tras otro, sino que además fueron alcanzados por el enemigo. Aunque hubiera querido, no habría podido evitarlo. El Bf-109, con una estrella de 6 puntas dibujada en su fuselaje, siguió tenazmente al Spitfire de Craig. Craig se giró repetidamente para sacudirse al enemigo, pero este no se cansó y lo siguió. ¡Guau! Cuando el avión enemigo disparó su cañón de 20 milímetros, Craig se estremeció instintivamente. El dosel se quebró y fragmentos de vidrio volaron hacia el interior, cortándome la mejilla. Sin embargo, Craig estaba tan concentrado en sacudirse la persecución del bandido que no sintió ningún dolor. Fue el comandante de vuelo quien salvó a Craig del peligro. El Spitfire del líder del escuadrón voló y disparó su arma, destruyendo la cubierta del Bf-109 que perseguía a Craig. El Bf-109, que perdió a su piloto, se estrelló directamente contra el suelo. Gracias, líder de vuelo. Si lo descubres, inténtalo más tarde. Aunque Craig finalmente fue liberado, la situación de guerra todavía estaba en su peor momento. Otro avión amigo fue alcanzado por un avión enemigo y se estrelló en una bola de fuego. Craig apretó los dientes. El Supermarine Spitfire que conduce es el avión de combate más nuevo de Gran Bretaña y ha recibido atención y amor de los líderes de la Fuerza Aérea desde su debut por su apariencia elegante y su desempeño excepcional. Sin embargo, debido a la capacidad de producción de cazas algo inferior de Supermarine, que produjo el Spitfire, este no se produjo en cantidades suficientes hasta el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Cuando estalló la guerra, el general Hugh Dowding, comandante del mando de cazas de la Real Fuerza Aérea, RAF, prohibió el uso de los Spitfires en Francia debido a la escasez de Spitfires y a la necesidad de ampliar las defensas aéreas del país, y los reemplazó por biplanos Gladiator más antiguos y menos potentes. Los aviones de combate Hawker Hurricane fueron desplegados en primera línea. Sin embargo, la situación cambió cuando las fuerzas aliadas fueron rodeadas en Dunkerque. Gran Bretaña, desesperada, decidió enviar sus amados Spitfires a la batalla, y se esperaba que los Spitfires de alto rendimiento pudieran luchar a la par de los cazas alemanes. Pero incluso el Spitfire, en el que se habían depositado tantas expectativas, no pudo competir con la Fuerza Aérea Alemana. La Fuerza Aérea Alemana operó principalmente los Bf-109F y Fw-190A-3, que tenían un rendimiento mucho mejor que el Spitfire Mk.I, y muchos de los pilotos que los volaron eran veteranos que habían servido en España, Polonia y Noruega. Por otro lado, la mayoría de los pilotos de Spitfire son chicas jóvenes para quienes este es su primer combate real. Para empeorar las cosas, ni siquiera el campo de batalla estaba del lado del ejército británico. Mientras que los Spitfires lanzados desde aeródromos en el sur de Inglaterra tuvieron que cruzar el Canal de la Mancha, los Bf-109 tuvieron que despegar desde aeródromos en el norte de Francia ocupados por los alemanes y esperar tranquilamente a gran altitud. No solo el rendimiento de los aviones era diferente y la experiencia era muy distinta, sino que tenían que luchar en el terreno del enemigo, por lo que no había forma de que fuera una pelea adecuada. Tan pronto como numerosos Spitfires cruzaron el Canal de la Mancha y llegaron a Francia, fueron derribados por Bf-109 que los emboscaron. El MS-406 del ejército francés, que había luchado contra el Bf-109 alemán junto con el Hurricane y el Spitfire, ya había desaparecido. Los pilotos franceses lucharon tan duramente como los británicos, pero su coraje y espíritu de lucha fueron completamente aplastados por la fuerza abrumadoramente poderosa del enemigo. El último MS-406 se estrelló tras ser atacado por el cañón de un Bf-109. El piloto alemán, que estaba entusiasmado por haber derribado dos aviones enemigos sucesivamente, vio un Spitfire volando hacia él y rápidamente intentó girar. ¿Dónde?
Cuando el avión enemigo entró en la línea de visión, Craig presionó el botón y disparó el arma. Las balas fueron disparadas simultáneamente desde 4 ametralladoras Browning, dañando las alas y el fuselaje del Bf-109. El piloto alemán intentó escapar pilotando el avión averiado, pero Craig nunca soltó a su presa una vez que la atrapó. Mientras lo perseguía persistentemente y disparaba balas, la otra persona finalmente cayó, emitiendo humo. Bien. Aunque se podría decir que el enemigo fue tomado por sorpresa y lanzó un ataque sorpresa, fue una actuación excelente considerando la diferencia de rendimiento entre el Spitfire Mk. y el Bf-109F. Craig, con los puños apretados, vio al Bf-109 persiguiendo al amigo Spitfire y giró hacia la izquierda. Iba a meterle un tiro en la nuca, como al tipo con el que acababa de enfrentarse. Sin embargo, tan pronto como Craig comenzó a girar, el avión enemigo disparó una ráfaga de cañones, derribando al Spitfire, y luego ascendió rápidamente hacia las nubes. ¿Te diste cuenta de que te estaban atacando en tan poco tiempo? Craig comenzó a sudar frío. Ya sabía que el ejército alemán no era un oponente común, pero estaba claro que este tipo no era realmente un oponente común. Poco combustible. Vuelvo. En la radio aumentaron significativamente los reportes de regresos por falta de combustible. Algunos pilotos se asustaron por el comportamiento monstruoso del avión enemigo y se dieron por vencidos, pero la mayoría se retiraron debido a la falta de combustible. Ya habíamos consumido bastante combustible al cruzar el Canal de la Mancha, pero las intensas maniobras hicieron que el combustible insuficiente fuese aún más escaso. Craig, ¿cuánto combustible te queda? En respuesta a la pregunta del comandante de vuelo, Craig miró el panel de instrumentos. También se quedó sin combustible. Aún así, si nos diéramos la vuelta y nos retiráramos inmediatamente, apenas podríamos llegar al aeródromo. Estoy dispuesto a ceder también. Yo también. Vete ya. Pero comandante de vuelo, si nos retiramos ahora, nuestras tropas en tierra, si te demoras más aquí, terminarás en el mar, cabrón. ¿Piensas regresar nadando? Solo regresa, reabastece combustible y regresa. Así que date prisa. El Spitfire del líder del escuadrón, que giraba hacia el norte en dirección a Inglaterra, fue atacado con ametralladoras desde arriba. Craig estaba tan conmocionado que ni siquiera pudo gritar. Oye, ese bastardo. Craig, que escapó del impacto solo después de que el avión del líder del escuadrón se estrellara contra el suelo, persiguió al Bf-109 que derribó al líder del escuadrón. Craig no sabía cuáles serían las consecuencias de perseguir al avión enemigo cuando girar el morro de inmediato no sería suficiente. Pero lo importante para él ahora no era regresar a tierra firme, sino hacer un agujero en el maldito agujero de Jerry. Craig persiguió al avión enemigo, incluso asumiendo que regresar a tierra firme sería imposible debido a la falta de combustible. Incluso si tuviera que hacer un aterrizaje forzoso en el mar o convertirme en prisionero del enemigo, estaba decidido a atrapar a ese tipo con mis propias manos. Pero por más que lo intentó, la distancia entre él y el enemigo nunca disminuyó. Como si jugara con Craig, el Bf-109 aumentó su altitud y se adentró en las nubes. Mierda. ¿Cuánto tiempo planeas huir? En el momento en que Craig también aumentó la altitud en persecución del avión enemigo, un nuevo Bf-109 apareció justo encima de él. Era un avión diferente al que estaba persiguiendo. Como apareció en un momento inesperado, Craig ni siquiera pensó en reaccionar. Cuando el recién aparecido Bf-109 disparó balas de 7,92 milímetros, la cabina del avión se llenó de sangre roja. Al ver cómo el Spitfire se estrellaba contra el suelo, el piloto del Bf-109 silbó y luego, orgulloso, informó a sus colegas por radio de sus logros. 6 aviones derribados con esto. Moldeadores, ¿cuántos habéis capturado? Estoy en mi 7ª generación. Gané, así que hoy pagas tú la bebida, galán. Mierda. 23 de mayo de 1940 Dunkerque, Francia. El número de tropas aliadas aisladas en la zona de Dunkerque es de aproximadamente 380.000. De estos, 200.000 eran soldados británicos y los 180.000 restantes eran muchos soldados franceses y un número muy pequeño de soldados belgas. Aunque no se puede ignorar el número de 200.000, las tropas rodeadas en Dunkerque no eran reclutas que habían sido entrenados en un corto periodo de tiempo, sino que la mayoría eran soldados profesionales que habían servido en el ejército durante varios años, lo que los convertía en las tropas más elitistas del ejército británico.
Perderlos todos habría sido una sentencia de muerte para el ejército británico. Aunque la Armada y la Fuerza Aérea permanecen, reconstruir el ejército destruido requiere una enorme cantidad de dinero y tiempo, y Alemania no va a esperar hasta que se complete la reconstrucción del ejército. Si por casualidad el ejército alemán desembarcaba en Inglaterra, ese era el fin de Inglaterra. Por lo tanto, Gran Bretaña hizo todo lo posible para rescatar a las tropas rodeadas. Se movilizaron todos los buques de la Armada y se ordenó también utilizar buques civiles para transportar tropas. Se movilizó todo lo que pudiera flotar en el agua y acomodar a la gente, desde barcos de pesca hasta cruceros y yates de recreo. Los civiles también cooperaron activamente con el gobierno y voluntariamente entregaron sus barcos o condujeron sus propios barcos a Dunkerque. Concebir. Observar el orden y embarcar en orden. Quemen primero a los heridos. Los heridos primero. Cuando el barco llegó a la playa, los soldados acudieron en masa a abordar el barco. No había ningún problema con que los soldados llevaran uniformes militares completos en barcos grandes, como buques de transporte o cruceros, pero la historia era diferente para barcos pequeños, como barcos pesqueros o barcos de pesca. Se dieron órdenes de tirar todas las pertenencias para poder dar cabida al menos a un soldado más. Además de los efectos personales, incluso equipos como rifles, municiones y cascos fueron desechados sin dudarlo. Los soldados estaban dispuestos a lanzar cualquier cosa para subir al barco. Recarga completa. Disparar. Mientras los barcos transportaban a los soldados, los destructores de la Marina Real dispararon sus cañones para apoyar a las tropas terrestres que luchaban contra los alemanes en la línea del frente. Los únicos acorazados y cruceros que podían proyectar más potencia de fuego que los destructores eran los destructores frente a Dunkerque, mientras luchaban contra la Armada Combinada Germano-Noruega en el Mar del Norte y el Mar de Noruega. Cuando el cañón único Kufe Mark.X de 4,7 pulgadas del destructor de clase G inició fuego, varias grandes columnas de fuego aparecieron en tierra. Incluso los tanques, conocidos como los reyes de la guerra terrestre, no podían soportar el bombardeo de los destructores. Cuando los tanques N4 que atacaban las trincheras británicas fueron alcanzados por proyectiles de 120 milímetros disparados por un destructor, rebotaron como un cachorro pateado y volcaron. El tanque número 4, que recibió un impacto directo de un proyectil, fue envuelto en un destello blanco-amarillo y se desintegró completamente. Además de los buques de la Armada Británica, también se movilizaron destructores de la Armada Francesa para rescatar tropas y proporcionar bombardeos de apoyo. Los cañones de 138 milímetros montados en los destructores de clase Gepard de la Armada Francesa no eran lo suficientemente potentes para enfrentarse a los acorazados, pero eran suficientemente amenazantes para los tanques y la infantería en tierra. Como el ataque fue bombardeado por destructores navales británicos y franceses, los alemanes convocaron inmediatamente a la Fuerza Aérea. Cuando el escuadrón Stuka Y-111, que había sido enviado después de recibir la llamada, apareció en la playa, los gritos estallaron en las bocas de los soldados del barco. ¡Qué pasada! Stuka ya era sinónimo del diablo entre los soldados aliados. Los soldados que oyeron el nombre de Stuka se dispersaron en todas direcciones. Sin embargo, muchos soldados no huyeron para evitar perder sus posiciones. Incluso mientras el bombardeo estaba en curso, los soldados tuvieron dificultades para abordar el barco. Son las 4 en punto. Maldita sea. ¿Por qué te quedaste callado? Con la llegada de la Fuerza Aérea Alemana, los movimientos de la artillería antiaérea se intensificaron. Se dispararon cañones antiaéreos para expulsar a los aviones enemigos, pero los pilotos alemanes no hicieron caso y comenzaron su ataque. El primer proyectil lanzado por el Stuka alcanzó a un barco pesquero que salía con un cargamento de soldados a bordo. El barco pesquero alcanzado por la bomba se rompió en pedazos y cayeron trozos de carne que una vez fueron personas. El impacto de la explosión hizo zozobrar un barco pesquero y 2 yates. Los soldados que fueron relevados a bordo del barco cayeron al mar y quedaron atrapados. El barco de transporte recibió un impacto directo de la bomba SC-1000 lanzada por el Stuka en picado, lo que provocó una gran explosión y se hundió. El petróleo que se derramó del barco que se hundía cuando su casco se rompió se pegó a los soldados que flotaban en la superficie, y el petróleo produjo chispas y quemó a los soldados. Los soldados atrapados en el cinturón petrolífero fueron quemados vivos en el mar, que estaba lleno de agua por todos lados.
¿Dónde diablos está nuestra maldita fuerza aérea? Los soldados que presenciaron el hundimiento del barco de transporte ante sus ojos estaban furiosos. ¿Dónde están los aviones de combate de la Real Fuerza Aérea, que se supone deben repeler los ataques de los aviones alemanes, cubrir los barcos y apoyar las operaciones de retirada, y por qué ni siquiera son visibles? La ira de los soldados estalló cuando los pilotos, que se jactaban de ser de una clase diferente a los perros de tierra del ejército, no aparecieron cuando se los necesitaba. Los pilotos de la Fuerza Aérea, a quienes despreciaban y buscaban con ahínco, estaban ocupados luchando contra los aviones de combate alemanes en los cielos donde no se podía ver a los soldados. Los soldados no solo no podían verlos debido al mal tiempo, sino que la Fuerza Aérea también estaba haciendo todo lo posible para combatir al enemigo. Sin embargo, debido a que la Fuerza Aérea Alemana enemiga era tan poderosa, las pérdidas de la Fuerza Aérea Británica fueron indescriptibles. Como no solo los Hurricanes sino también los Spitfires más nuevos fueron derribados por los Bf-109F y Fw-190A-3, las oportunidades para que los Stukas y los E-111 estuvieran activos aumentaron aún más. Los bombarderos se dividieron en dos grupos. La mitad atacó a los barcos en el mar y la otra mitad atacó a los soldados aliados que hacían fila en la playa para abordar los barcos. Los pilotos que atacaban a los barcos apuntaban principalmente a los buques de transporte pesados y lentos. Los grandes buques de transporte, armados únicamente con ametralladoras antiaéreas, eran muy vulnerables a los ataques desde el cielo. Sintiendo su destino, los soldados saltaron del barco al mar. Un momento después, una fuerte explosión perforó mis tímpanos y sacudió el mar. Lo que había sido un barco de transporte hace un momento se hundió en el mar, arrojando llamas escarlatas y humo negro, junto con casi 1000 soldados. 2 destructores de clase C de la Marina Real y un destructor de clase Buras de la Armada Francesa se hundieron tras ser atacados por Stukas y E-111. Los submarinos alemanes también se unieron al ataque y obstaculizaron la retirada aliada. Lanzamiento de los tubos 1, 3. Cuando el torpedo Gisela, lanzado desde un submarino tipo 21, atravesó la corriente y alcanzó la parte inferior del buque de transporte objetivo, se levantó una columna de agua de decenas de metros de altura. El barco se está hundiendo. Todos escapen. ¿Qué pasa con los soldados heridos? ¿Por qué me preguntas eso? La mayoría de los soldados heridos a bordo del barco alcanzado por el torpedo y que se hundió no sobrevivieron. A diferencia de los soldados heridos, la tasa de supervivencia de los soldados que podían mover los brazos y las piernas libremente no era tan buena. Otros barcos también estaban ocupados evitando los ataques enemigos, por lo que no tuvieron tiempo de rescatar a los soldados que estaban a la deriva en el agua. Los afortunados soldados lograron aferrarse a los restos del barco hasta ser rescatados, pero muchos se ahogaron por agotamiento, quedaron atrapados en la explosión y fueron succionados por las hélices del barco. Los submarinos no solo se convirtieron en objetivos de los barcos de transporte sino también de los destructores. Un destructor de clase G que transportaba 120 soldados británicos y 40 soldados franceses fue alcanzado por un torpedo. Desafortunadamente, el torpedo explotó y alcanzó el depósito de municiones, por lo que la tripulación ni siquiera tuvo la oportunidad de escapar. Los destructores circundantes comenzaron tardíamente a cazar submarinos, pero estos ya habían huido para evitar la persecución de los destructores. El mar de Dunkerque se convirtió en un cementerio para soldados británicos y franceses. Capítulo 79. Seguid avanzando. Empujad a los odiosos británicos y franceses al mar. Guderian, que acudió rápidamente a Dunkerque en cuanto capturaron Boulogne, abordó el tanque de mando número 4 y lideró el ataque. La moral de los soldados alemanes se elevó al ver al comandante del cuerpo conduciendo personalmente un tanque y animando a los soldados en la línea del frente. El número de tropas aliadas que se rindieron ante el temerario ataque del ejército alemán aumentó significativamente. Guderian ordenó a las tropas de primera línea que se concentraran en el avance, dejando la captura de prisioneros a las tropas que venían detrás. Los soldados solo se aseguraron de que los prisioneros estuvieran desarmados y luego continuaron rápidamente. Los soldados que se rindieron, cuyas armas fueron recogidas, permanecieron en silencio y fueron tomados prisioneros oficialmente solo después de encontrarse con los soldados de la unidad de suministro o la policía militar. Un pequeño hotel que sobrevivió al fuego de artillería y a los ataques aéreos bloqueó el avance alemán.
Los soldados del cuerpo de batalla terrestre de la Armada Francesa dentro del hotel lucharon contra los alemanes con el apoyo de un pelotón de tanques Somoa S-40. Los alemanes, obstaculizados por ametralladoras y francotiradores apostados en cada ventana, trajeron el Brown Bear, que fue muy activo en la batalla de Varsovia. Cuando Brown Bear, que bloqueó las balas perforantes de 75 milímetros del Somoa S-40 a corta distancia, disparó una granada de 15 centímetros, todo el hotel se derrumbó. Si la granada de 15 centímetros de Brown Bear impactara, probablemente muchos edificios se derrumbarían. El camino ha sido despejado. Vamos, cabrones. Los Somoa S-40 fueron manejados por los siguientes Panzer IV. El ejército alemán utilizó una estrategia de volar edificios fortificados con Brown Bear cada vez que aparecían. La estrategia fue muy efectiva. Lo que una compañía de infantería no pudo resolver en 2 horas, Brumear lo resolvió con una bala de cañón. Cada vez que disparaba el cañón principal de Brumear, el edificio se derrumbaba y los alemanes continuaban avanzando. Los franceses intentaron derrotar a Brown Bear, pero ninguno de sus ataques funcionó contra él, que estaba protegido por su pesada armadura. 23 de mayo a las 21 h. Los alemanes estaban ahora a solo 5 kilómetros de las playas de Dunkerque. La línea de defensa francesa, que había sufrido grandes daños en 2 batallas celebradas por la mañana y por la tarde, fue finalmente rota. Cuando se rompió la línea de defensa francesa, el ejército británico, que estaba a cargo de la retaguardia del ejército francés, fue puesto en alerta. Los soldados se escondieron en las trincheras y se prepararon para la batalla, esperando el sonido del motor del tanque 4. Graham, cuya vejiga estaba tensa debido a la tensión, se bajó los pantalones y orinó en la esquina de la trinchera. Quizás era porque me estaba haciendo mayor, pero mi chorro de orina era débil. Cuando su cuerpo se sintió más ligero, Graham se subió rápidamente los pantalones. Todavía no ha aparecido. Pero era seguro que en los próximos minutos el enemigo aparecería ante ellos. La prueba de ello eran los disparos y el ruido de los motores que provenían del frente. A medida que el sonido se hacía más fuerte, la tensión de los soldados llegó a su punto máximo. Harry, chicos, si van a venir, vengan rápido. ¿Qué están haciendo para asustar a la gente? Hopkins masticaba su cigarrillo como si nada hubiera pasado, pero aunque se jactaba de haber comido algo, no podía quitarse el nerviosismo de la cara. El alférez Moore quedó devastado después de la batalla de Arras. Él todavía parecía autoritario delante de los soldados, citando su autoridad como oficial, pero los soldados que lo vieron temblar en la batalla ya no le temieron ni lo encontraron difícil. El alférez Moore también pareció darse cuenta de esto y se mostró más cooperativo con Graham que antes. Sargento Graham, ¿ha comprobado el estado de los miembros de su pelotón? Aunque el hecho de que todavía habla de manera informal no ha cambiado. Todos están listos para la batalla. Incluso el líder del pelotón. ¿Algo? Hubo una duda entre los miembros del pelotón sobre cuándo se llevaría a cabo la promoción de la comida. En esta situación, el arroz no se tomaría en cuenta. No estaré allí hasta mañana por la mañana, así que dígales que se ocupen de ello por su cuenta. Está bien. Pensé que era por si acaso, pero era lo mismo. No había planes de comer esa noche tampoco. Fue una noticia que sorprendió a los soldados, que apenas habían aguantado desde la tarde, agarrándose el estómago hambriento. Graham suspiró. Cuando regresé a mi asiento, encontré a Hopkins comiendo algo. Dijo Hopkins, leyendo la expresión en el rostro de Graham. ¿Esta tarde es igual que ayer? Está bien, es una batalla individual. Pero, ¿qué estás comiendo? Estas son raciones de combate para los franceses. Ya me había dado cuenta antes. ¿Quieres un poco? Dame uno. Las raciones de combate del ejército francés proporcionadas por Hopkins eran higos secos. Graham odiaba los dulces, pero como no estaba en condiciones de comer en ese momento, rápidamente se los echó a la boca. Hace calor. Es muy dulce. ¿Esto es dulce? ¿Qué te pasó en la lengua? Eso es lo que quiero preguntar. Esto no es Harry. Las palabras de Graham fueron interrumpidas por el grito de un soldado. Inmediatamente se oyó el sonido de disparos de ametralladora y Graham y Hopkins levantaron sus armas instintivamente. El ejército alemán, que se había infiltrado secretamente, fue captado por la mirada de un soldado observador. En cuanto se supo que habían llegado tropas alemanas, los soldados abrieron fuego.
Entonces se oyó un grito en alemán que provenía del frente. ¿Quién es este? ¿Quién dio la orden de disparar? El teniente Moore, enojado porque los soldados habían disparado sin sus órdenes, gritó, pero nadie lo escuchó. Los alemanes, que habían sido atacados primero por los británicos, también se cubrieron rápidamente y dispararon en respuesta. El primer soldado que vio a los alemanes cayó hacia atrás. Tenía una bala alojada entre los ojos. El ejército alemán que lanzó el ataque era numéricamente inferior al ejército británico, pero fue capaz de abrumar al ejército británico en potencia de fuego gracias al STG-39 y al MP-38. El comandante de la compañía solicitó inmediatamente apoyo al cuartel general, pero el cuartel general del batallón rechazó rotundamente la solicitud de apoyo del comandante de la compañía. Aquí se está librando una batalla, por lo que es difícil conseguir apoyo. Intenta aguantar lo máximo que puedas. Maldita sea. ¿Cómo puedo aguantar aquí más tiempo? Es un tanque. Cuando apareció el Panzer IV, los soldados entraron en pánico. Cuando Graham vio el cañón largo del tanque, maldijo sin darse cuenta. Tanque enemigo al frente. Distancia 360, bala perforante. Cargado. Antes de que la torreta del tanque girara, el artillero introdujo un proyectil perforante en la recámara. Cuando terminó de cargarlo, el capitán Poe bajó la mano. Disparar. El proyectil perforante de 40 milímetros del cañón de 2 libras impactó en la parte delantera del Panzer IV, pero rebotó. Cuando el primer proyectil rebotó sin rumbo, el artillero cambió inmediatamente su objetivo a la torreta. Afortunadamente, las tripulaciones del tanque seguían sin poder averiguar de dónde provenía el proyectil. Se cargó el segundo proyectil perforante y el artillero giró la manija para apuntar a la torreta del tanque 4. Y fuego. Golpear. El proyectil perforante que impactó en la parte delantera de la torreta atravesó el blindaje e hirió al artillero. Cuando la penetración tuvo éxito, los artilleros antitanque gritaron hurra. Y desde las trincheras se escucharon vítores. Sí. Así es. Bien. Cuando un destello de luz surgió del cañón del tanque, los aplausos se interrumpieron. Como la recámara estaba cargada con granadas de antemano, el cañón del tanque podía dispararse sin dificultad incluso cuando el artillero estaba herido. Al operador le llevó un tiempo llegar a su puesto para reemplazar la munición dañada, pero los disparos efectuados momentos antes habían reducido el cañón de 2 libras a una pila de chatarra. Maldita sea, ¿qué diablos es ese tipo? ¿Estás bien? Graham se quedó estupefacto. Aunque el proyectil había penetrado claramente, el tanque seguía en movimiento. Se quedó sin palabras ante la increíble visión que vio. Ahora estamos todos muertos. Hopkins habló en tono desesperado y disparó la ametralladora. El rifle antitanque Boyce alcanzó la parte delantera del Panzer IV, pero no tuvo efecto. También llegaron 2 Ketsens y dispararon sus ametralladoras MG-40 contra las tropas británicas en las trincheras. El fuego enemigo era tan fuerte que los soldados británicos no podían levantar la cabeza. Un soldado alemán cargó con el apoyo de una ametralladora y saltó a la trinchera. Pronto se produjo un alboroto en la trinchera. Se oyeron insultos, gritos y alaridos, y luego se oyeron varios disparos. Harry está en las trincheras. Lanza la granada. Un soldado que se levantó para lanzar una granada fue alcanzado de lleno por una MG-40, que le separó la parte superior del cuerpo y provocó que la granada rodara al suelo, destrozando a 2 soldados que se encontraban en la misma trinchera. Las tropas alemanas también se infiltraron en la trinchera de Graham, pero Graham les disparó con un rifle y los derribó. Graham recogió el MP-38 que había dejado caer el soldado alemán que había sido alcanzado por la bala de Graham y apretó el gatillo hacia el soldado alemán que corría hacia la trinchera. Cuando el soldado alemán, cuyo pecho estaba destrozado, cayó, el soldado que saltó con él a la trinchera se agachó hacia la derecha. Hopkins. ¿Por qué otra vez? Pronto van a invadir este lugar. Toma tu equipo y sal del camino. Cuando miré a mi alrededor, no había ni un solo amigo. Antes de que nos diéramos cuenta, solo 2 personas, Graham y Hopkins, permanecían en la trinchera del frente. Todos los demás soldados estaban muertos o dispersos. Los 2, que se dieron cuenta de la situación un poco tarde, tomaron sus armas y municiones y se marcharon. Mientras corría por el carril de tráfico con el cuerpo medio inclinado, un soldado alemán apareció frente a mí.
Antes de que Graham pudiera disparar, el soldado alemán se agachó hacia la derecha. Hopkins, granada. Aquí lo tienes. Después de recibir la granada de Hopkins, Graham sacó el imperdible, contó 3 segundos y la arrojó con todas sus fuerzas. Se oyó una explosión y el ruido de una bolsa de patatas cayendo al suelo. Cuando fuimos al lugar donde explotó la granada, vimos el cadáver de un soldado alemán con la parte inferior del cuerpo destrozada, apoyado contra la pared de la trinchera. Graham, sargento? Sí, estaba vivo. Mientras pasábamos junto a los cadáveres de soldados alemanes con la parte inferior del cuerpo aplastada, apareció el teniente Moore. El área circundante estaba llena de cadáveres de nuestros soldados que habían muerto por el fuego enemigo. ¿Dónde estamos yo y el resto del pelotón? ¿Somos tú y yo los únicos que sobrevivimos? El alférez Moore tartamudeó violentamente, lo que era totalmente opuesto a su bravuconería y arrogancia habituales. Sentí no solo desconcierto sino también lástima por el cambio de 180 grados que produjo el superior de Graham. Supongo que sí. Líder del pelotón, ¿hay otros miembros del pelotón? Ninguno. Yo soy el único que sobrevivió. ¿Dónde está el comandante de la compañía? ¿Cómo sé eso? La teniente Moore, que había estado tartamudeando, gritó de repente. Estaba enojada porque pensó que la estaban ignorando. Pero Graham se dio cuenta de que no era así. Los ojos del alférez Moore estaban completamente relajados. Este tipo está loco. El alférez Moore, que murmuraba algo para sí mismo, de repente se dio la vuelta y le dio una orden a Graham. No estoy muerto todavía. Señor, quiero decir, no está muerto. Por lo tanto, líder del pelotón, cálmese. ¿Qué calma? ¿Ahora tú también me ignoras? La expresión del teniente Moore, que había hablado sin rodeos, cambió gradualmente a una de asombro. El Panzer IV había cruzado la trinchera y se acercaba a donde estaban ellos. Graham gritó cuando vio que la torreta giraba. Bajar. Graham y Hopkins lograron sobrevivir bajando su postura antes de que cayera la granada de 75 milímetros. Pero el alférez Moore era diferente. Intentó correr hacia atrás en lugar de tumbarse, pero fue arrojado fuera de la trinchera por el impacto de la explosión. Cuando el humo se disipó, Graham pudo encontrar al alférez Moore inmovilizado fuera de la trinchera. El cuello del alférez estaba doblado en un ángulo extraño. Hopkins. ¿Estás vivo? Está vivo. Hopkins sufrió una gran cicatriz en la mejilla al caer al suelo, pero de alguna manera sobrevivió. Debido al impacto de la explosión, la pared exterior de la trinchera se derrumbó y la tierra se derramó, bloqueando el camino. Intenté regresar, pero los alemanes venían con los tanques. Cada vez que los soldados muertos eran pisoteados y aplastados por las orugas del tanque, se escuchaba un terrible sonido de huesos rompiéndose. ¿Qué hacemos ahora? Hopkins preguntó. No quedan aliados con vida, el camino está bloqueado y el ejército alemán se acerca por detrás. Era realmente la peor situación. Graham sacudió la cabeza desesperadamente, pero por más que me estrujé el cerebro, no me vino a la mente ninguna cifra exacta. Rindiémonos. Ya hemos hecho suficiente. Graham y Hopkins bajaron las armas y las levantaron. Un escuadrón de soldados alemanes armados con fusiles de asalto avanzó junto a ellos. Un médico alemán ordenó a los 2 hombres, que estaban solos entre los soldados alemanes que avanzaban apresuradamente, que los siguieran, en un inglés deficiente. Los médicos alemanes llevaban cascos pintados de blanco para poder distinguirlos desde la distancia. Cuando llegamos con el médico, un soldado alemán herido con una herida de bala en el abdomen yacía en una camilla. Escuchar. El soldado herido estaba inconsciente o desmayado. Solo el débil sonido de su respiración indicaba que no estaba muerto. 24 de mayo de 1940 Dunkerque, Francia. La línea de defensa de la 68 División de Infantería se ha derrumbado. El 19º Regimiento de Infantería del Ejército Británico, que defendía el lado derecho de la 21ª División de Infantería, ha perdido contacto. El 8º Regimiento de Jueves, que se encuentra junto a él, también ha estado fuera de contacto durante una hora. Este es un mensaje de la 12 División de Infantería Mecanizada y la 60 División de Infantería. El tanque alemán, el almirante Jean-Marie Charles-Abrial, vicealmirante de la Armada Francesa, el miembro de mayor rango del ejército francés dentro del asedio de Dunkerque, escuchaba en silencio las noticias que llegaban.
El ejército francés al mando del almirante Abrial opuso una valiente resistencia al ejército alemán, pero la línea de defensa francesa fue rota una tras otra ante el ataque del ejército alemán armado con nuevas y poderosas armas como tanques, estucas y rifles de asalto. Incluso él, que dirigió apasionadamente a sus subordinados y tomó la iniciativa en todo en las primeras etapas de la guerra, se inclinó ante las noticias de la posterior derrota, retirada y asedio de nuestro ejército. Fumaba tranquilamente un cigarrillo mientras escuchaba los informes de sus subordinados como un hombre que lo sabe todo. Despido. El ayudante, que había estado cumpliendo tranquilamente con sus deberes a pesar de haber recibido heridas de metralla durante un ataque aéreo enemigo, abrió la boca con dificultad. Sus ojos temblaban levemente. Los alemanes invadirán el cuartel general en 30 minutos. Deben evacuar rápidamente. Evacuar. Abrial rió amargamente ante las palabras del ayudante. Ha pasado mucho tiempo desde que estuvimos rodeados por Bosch, así que, ¿a dónde corres? La evacuación de la playa continúa. Si te vas ahora, podrás escapar a Inglaterra. Aunque el almirante se sentía agradecido con el ayudante que se preocupaba genuinamente por su seguridad, no sabía que esas palabras eran palabras vacías, dijo Abrial. ¿No has escuchado? Dijeron que detendrían la operación de rescate y se retirarían en una hora. No es así. Es cierto. Sí, habrá lugar para al menos un anciano como yo. Pero ¿cómo podría escapar solo, dejando a mis soldados en el limbo? Les ordené que defendieran su posición hasta el final. Abrial no sabía cómo lo juzgaría la historia si huía. Sin duda, sus descendientes lo evaluarán como un general que ordenó a sus soldados morir, pero huyó para encontrar una manera de sobrevivir. En la historia real, gracias a los esfuerzos de Abrial y del ejército francés bajo su mando, 340.000 tropas aliadas pudieron retirarse con seguridad a Inglaterra. Aunque el número de tropas que han logrado retirarse hasta ahora debido a los cambios en la historia es menos de la mitad del número histórico original, incluso eso habría sido imposible sin los esfuerzos de Abrial. Inmediatamente después de completarse la operación de retirada, Abrial dirigió sus tropas y se rindió al ejército alemán. Podría haber huido a Inglaterra cuando hubiera querido, pero no lo hizo. Esto se debe a que no puede huir, dejando atrás a sus subordinados que cumplieron fielmente sus órdenes. Ordenen a los soldados que destruyan las armas y el combustible. No tiene sentido seguir luchando. Solo sacrifican a soldados inocentes. Sacó un cigarrillo nuevo y el ayudante lo encendió. Abrial, que estaba sentado en una silla y saboreaba lentamente un cigarrillo, murmuró impotente. Hicimos lo mejor que pudimos. Nuestro país también reconocerá nuestra lucha. Al amanecer del 24 de mayo de 1940, el ejército francés comandado por el almirante Abrial se rindió ante el 19º Cuerpo Panzer alemán. El 19º Cuerpo blindado, que aceptó la rendición de Abrial, no pudo retirarse a Inglaterra y disparó su bombardeo final contra las fuerzas aliadas varadas en la playa. La artillería del cuerpo tardó exactamente 30 minutos en agotar toda su munición. Después de un bombardeo de 30 minutos, las fuerzas aliadas anunciaron su intención de rendirse, algo que Guderian aceptó de inmediato. Con esto finalizó oficialmente el asedio de Dunkerque. Al final del asedio de Dunkerque, 25.000 soldados británicos y 4.000 soldados franceses lograron escapar a Inglaterra. De los 350.000 soldados que quedaron en la playa, 90.000 soldados británicos y 50.000 soldados franceses murieron, resultaron heridos o desaparecieron, y los soldados supervivientes fueron hechos prisioneros. Capítulo 80. La noticia de la aplastante derrota del ejército británico en Dunkerque fue transmitida inmediatamente a Inglaterra. Cuando se supo que solo 25.000 de los 200.000 soldados enviados a Francia habían regresado al continente y que los 175.000 soldados que habían quedado en Francia habían muerto o habían sido capturados, todo el Reino Unido entró en pánico. Hubo una serie de quejas y críticas preguntando por qué los hijos de su país eran abandonados a su suerte en suelo francés, y el derrotismo y el pesimismo de que, hicieran lo que hicieran, no podrían derrotar a Alemania se extendió entre personas de todas las edades y géneros. El gabinete de Halifax, que anteriormente había presionado para fortalecer las relaciones con Alemania, inició inmediatamente negociaciones con ese país. Era absurdo continuar la guerra cuando las tropas de élite del ejército estaban destruidas en Francia y la moral de toda la nación estaba en su nivel más bajo.
25 de mayo de 1940 Berna, Suiza. Con la luz del sol entrando a través de las cortinas e iluminando la habitación, los equipos negociadores británico y alemán estaban sentados uno frente al otro. Este es Alexander Cadogan. Este es Joachim von Ribbentrop. Los dos ministros de Asuntos Exteriores de Gran Bretaña y Alemania se tomaron de la mano. A diferencia de Ribbentrop, que tenía una leve sonrisa en su rostro, Cadogan no podía ocultar la expresión rígida en su rostro. Ayer se enteró de que los alemanes habían destruido 350.000 tropas aliadas en Dunkerque. La noticia de que 175.000 de los 350.000 hombres eran soldados británicos, más de la mitad de ellos muertos o heridos, y que los que apenas sobrevivieron habían sido hechos prisioneros, pesó mucho en su corazón. Los hombros de Cadogan estaban más pesados que nunca. Antes de empezar la reunión bebió agua fría. El agua estaba tan fría que me dolieron los dientes. A medida que la energía fría se extendía por mi esófago y por todo mi cuerpo, sentí como si fluyera una corriente eléctrica. Entonces, comencemos. Originalmente, Gran Bretaña había planeado invitar también a Francia e Italia a esta reunión. Sin embargo, Francia se quejó de que la situación de guerra era desesperada, pero cuando recibió una oferta de Gran Bretaña para participar en las conversaciones, de repente dio un paso atrás y dijo que respondería después de una discusión suficiente con todo el gabinete y los militares. Lo mismo ocurre en Italia. Mussolini se sorprendió mucho por la propuesta británica, pero, al igual que Francia, respondió con tibieza. Gran Bretaña no sabía si pensaba que aún había posibilidades de victoria o si estaba tratando de idear un truco para evitar las críticas internas de que sería el momento de iniciar una guerra y ahora negociar. Mientras tanto, cuando Dunkerque cayó y la vez fue destruida, Gran Bretaña, incapaz de demorarse más, participó en las conversaciones de armisticio por su cuenta, sin esperar la respuesta de los dos aliados. La posición común de Halifax y Cadogan fue que recuperar a los hijos de su país que habían sido prisioneros de Alemania era más importante que las críticas que recibirían de los aliados. No fueron Francia e Italia los que tardaron en dar una respuesta definitiva desde el principio. Aunque seamos aliados, hay límites a lo lejos que podemos llegar. Con eso en mente, Cadogan justificó su decisión y la de la primera ministra. Lo primero que quiero es escuchar las exigencias de Alemania. Díganmelo. Muy bien. Nuestras exigencias a Alemania son simples. Primero, Gran Bretaña cesará todas las hostilidades contra Alemania y dejará de apoyar a Francia e Italia. Segundo, levantará las sanciones económicas impuestas a Alemania y cooperará con Alemania. Tercero, mientras Ribbentrop discutía las demandas de Alemania, Cadogan y los negociadores británicos escuchaban en silencio. La petición de Alemania a Gran Bretaña fue sencilla. Tan pronto como se concluya el tratado de paz, Gran Bretaña se retirará de Francia e Italia y no proporcionará ningún apoyo a esos dos países a partir de entonces. Reconocer oficialmente la anexión de la República Checa y Polonia por parte de Alemania y pagar 500 millones de marcos en compensación como disculpa por iniciar la guerra. Por último, Gran Bretaña se retirará inmediatamente de Groenlandia e Islandia y pagará una compensación de 200 millones de marcos a Dinamarca y Noruega y de 50 millones de marcos a Suecia. Eso es todo. Tan pronto como Ribbentrop terminó de hablar, Cadogan frunció el ceño. ¿Puedo hacerle una pregunta, secretario Ribbentrop? Por supuesto. Ribbentrop, que tenía una actitud relajada, aceptó de inmediato la pregunta con una expresión que decía: eso es todo. El primer ministro Halifax, que me envió aquí, desea sinceramente la paz entre nuestros dos países. ¿Hitler realmente quiere la paz? Había algo de cierto en las palabras de Cadogan. Ribbentrop, comprendiendo lo que quería decir, frunció ligeramente el ceño. Ribbentrop habló en un tono absurdo. Fue Alemania la primera en proponer a su país la celebración de negociaciones de paz, pero su país rechazó de plano nuestra oferta. ¿Y ahora dice algo así? Cadogan, que ni siquiera pudo aprovechar su dinero, se aclaró la garganta y se retiró. Ribbentrop pensó que Cadogan podría culpar a Chamberlain, pero se retiró inmediatamente y no atacó más. Creo que no entiendes que queremos continuar la guerra, pero eso no es verdad. Si quisiéramos continuar la guerra, no estaríamos aquí ahora mismo. No es así. Bueno, no está mal. Si Gran Bretaña realmente quiere la paz y demuestra su sinceridad, estamos dispuestos a hacer tantas concesiones como podamos.
¿No es el motivo por el que nos reunimos aquí poner fin a la guerra? Así es. Vamos a discutirlo con calma a partir de ahora. Hay mucho tiempo. Hubo mucho ruido desde el principio, pero de todos modos las negociaciones comenzaron en serio. Cadogan fue el primero en coordinar la cuestión de las reparaciones entre las demandas de Alemania mencionadas por Ribbentrop. Ustedes pidieron 500 millones de marcos como compensación, pero nos parece una exigencia difícil de aceptar. ¿Por qué? Creo que esta cantidad no es excesiva y es una cantidad razonable. En primer lugar, Gran Bretaña no es un país derrotado. Y el poder nacional de Gran Bretaña y Alemania es igual. Creo que debemos dejar esto en claro. Aunque negociemos porque la situación de guerra es inevitable, no somos un país derrotado al fin y al cabo, así que no podemos dar compensaciones. No puedo renunciar a mi orgullo. Ribbentrop se burló por dentro, pero en realidad, las palabras de Cadogan no estaban del todo equivocadas. Eso es convincente. Genial. Entonces, ¿en cuánto estás pensando específicamente? Mientras Ribbentrop se retiraba dócilmente, una expresión de alivio apareció en el rostro de Cadogan. Cadogan dijo: 150 millones de marcos. A cambio, Gran Bretaña también tiene previsto contribuir a la reconstrucción económica de Alemania. ¿Deberíamos arruinar las relaciones entre los dos países solo por la cuestión de las compensaciones? Además, me gustaría cambiar un poco la expresión señal de disculpa. Por favor, espere un momento. ¿Cadogan dijo eso? Sí, señor Fiber. Oí una llamada telefónica de Ribbentrop desde Berna, así que pensé que la reunión ya había terminado, pero no fue así. Las conversaciones apenas habían comenzado. Como era de esperar, el orgulloso pueblo británico reaccionó con sensibilidad ante la cuestión de la compensación. Solicitaron verbalmente un ajuste alegando que el monto era excesivamente alto, pero el hecho de tener que pagar una indemnización debió tener un impacto mayor que el monto en sí. Aún así, pensé que aguantaría y diría que no podía pagar ni un solo centavo, pero no fue así. Así de interesada estaba Gran Bretaña en esta reunión. Haz lo que dice Cadogan. ¿Hablas en serio? El objetivo de exigir una compensación no era la compensación en sí, sino impedir que las conversaciones avanzaran como pretendía Gran Bretaña. Sería un error interrumpir las conversaciones enfadando a la otra parte con exigencias excesivas, pero si el precio que pedimos es demasiado pequeño, podría enviar una señal equivocada al Reino Unido. ¿Qué? ¿Acaso estos tipos también parecen estar en una mala situación? Si piensas así, estarás en problemas. Tenemos que ir a por todas desde el principio. En cualquier caso, la compensación no es el objetivo. Un tratado de paz con Gran Bretaña es nuestro objetivo final. No hay necesidad de arruinar la reunión antagonizando a Gran Bretaña. Si las negociaciones fracasan, nosotros en Alemania también estaremos en problemas. Está bien. Genial. Bueno, pues hagámoslo. Cuando Ribbentrop, que regresó a su asiento después de una llamada telefónica con Berlín, dio una respuesta positiva, Cadogan gritó internamente hurra. Como resultado, la cantidad de compensación que Gran Bretaña debía pagar a Alemania se modificó de 500 millones a 150 millones, y la expresión pasó de ser una expresión de disculpa a un fondo de apoyo otorgado por Gran Bretaña para la reconstrucción económica de Alemania. El equipo negociador británico recuperó la compostura cuando el tema que parecía más difícil se resolvió con sorprendente facilidad. A continuación se trató el problema escandinavo. Por supuesto, Groenlandia e Islandia tienen previsto regresar a Dinamarca en cuanto se firme el tratado de paz. Solo deseo que se ajuste el importe de la indemnización. Los representantes de Dinamarca, Noruega y Suecia, que estaban presentes junto al equipo negociador alemán, se mostraron muy serios. El representante danés habló como si aquello fuera una abominación. Vaya, no sabía que el Imperio Británico fuera un país tan pobre. ¿Cuándo empezaste a alardear de ser el país más rico del mundo? ¿Pero era todo eso una mentira? Cadogan se enfureció por los duros comentarios del representante danés y lo fulminó con la mirada, pero el representante danés no evitó la mirada de Cadogan y lo miró directamente. El representante de Noruega también intervino y apoyó las observaciones del representante de Dinamarca. Si eres demasiado pobre para pagar una indemnización, ¿qué te parece esto? Implica ceder algunas de las colonias que son propiedad del Imperio Británico. Bueno, supongo que la India sería lo apropiado. Si entregas la India, nosotros nos encargaremos del resto. ¿Qué acabas de decir?
Ahora, dejémoslo así. A medida que la lucha mostraba signos de crecer, Ribbentrop tomó medidas. Aunque no era tan fuerte como los negociadores británicos, también quería concluir estas conversaciones lo más rápido posible. No podía perder el tiempo con discusiones inútiles. El representante sueco se encontraba en una situación similar a la de Ribbentrop. Aunque sus ciudadanos murieron en el ataque británico a Narvik y participaron en la guerra, el sentimiento antibritánico de Suecia fue relativamente menos intenso que el de Dinamarca y Noruega, ya que el continente no fue atacado. No diré que no pagaré ninguna indemnización. Pagaremos una indemnización de 100 millones de marcos a Dinamarca y Noruega, y de 20 millones de marcos a Suecia. También devolveremos toda la flota mercante robada por Gran Bretaña. Eso es natural. Después de un largo debate y compromiso que duró más de una hora, el monto de la compensación que deberá pagar Gran Bretaña se decidió en 100 millones de marcos daneses, 100 millones de marcos noruegos y 20 millones de marcos suecos. Los representantes escandinavos estaban muy descontentos con el monto de la indemnización, pero Cadogan no tenía intención de ceder en este punto. Como sucede en la comunidad internacional, donde todo está determinado por el tamaño del poder, esta agenda también salió como Gran Bretaña lo pretendía. Dinamarca, Noruega y Suecia, que eran países claramente afectados, tuvieron que conformarse con el hecho de que podían recibir una compensación. Ambas partes coincidieron en las cuestiones siguientes. Gran Bretaña toleró la anexión de la República Checa y Polonia por parte de Alemania y prometió imponer restricciones a las actividades de los gobiernos checoslovaco y polaco en el exilio en Gran Bretaña. Y acordaron liberar a los prisioneros que habían adquirido durante la guerra tan pronto como terminara la guerra con Francia. 25 de mayo de 1940, 15:25 horas. Los representantes de Gran Bretaña, Alemania, Dinamarca, Noruega y Suecia firmaron sucesivamente el acuerdo de alto el fuego. La cantidad es tan enorme que ni siquiera la palabra montaña es suficiente. Guderian chasqueó la lengua cuando vio el equipo y la ropa militar británica esparcidos por todas partes. Los camiones que podrían rodar inmediatamente con solo un poco de mantenimiento o aceite quedaron intactos al borde de la carretera. Fue una visión reveladora para los militares alemanes, que tuvieron que reunir tantos vehículos como pudieron en toda Alemania y los territorios ocupados para la expedición al frente occidental. Parece que los Tommy tenían mucha prisa. Dejaron todos esos preciosos camiones y se fueron corriendo, son unos tipos extravagantes. ¿Es por eso que la gente los llama el Imperio Británico el Imperio Británico? De todos modos, es algo bueno para nosotros. Guderian preguntó mientras miraba la ambulancia del ejército británico, que estaba como nueva de fábrica, salvo por una rueda pinchada. ¿Has averiguado el número total de vehículos abandonados por los británicos? El número es tan grande que todavía estamos contando, pero el número confirmado hasta ahora es más de 30.000. 30.000 unidades. Guderian volvió a murmurar el número 30.000, como si reflexionara sobre el peso de los números. Los vehículos que menciona Guderian aquí se refieren a vehículos con tracción en las 4 ruedas, como camiones y turismos, y no incluyen motocicletas ni vehículos blindados. Incluso teniendo en cuenta eso, son 30.000 unidades. Es una cifra asombrosa. ¿Cuántos vehículos ha perdido nuestro cuerpo hasta ahora? Hay un poco menos de 100. De ellos, 78 fueron recuperados por nuestras fuerzas y enviados a la unidad de mantenimiento, pero solo 51 se consideraron reparables. He perdido a unas 50 personas y se han añadido 30.000 unidades. Una sonrisa apareció en el rostro de Guderian. Sería difícil encontrar un negocio más lucrativo que este. Se tardó poco más de una semana en recuperar todo el equipo que el ejército británico había abandonado en la zona de Dunkerque. De estos, había 1.150 cañones, 500 cañones antiaéreos, 850 cañones antitanque, 20.000 motocicletas, 475 tanques y vehículos blindados y 63.000 vehículos. Había innumerables fusiles, ametralladoras, armas pequeñas como granadas, municiones, ropa y alimentos. El ejército alemán llamó a los suministros militares británicos capturados suministros de Halifax, lo que significa que eran un regalo del primer ministro británico Halifax al ejército alemán. La cantidad de suministros abandonados en los campos franceses fue tan grande que el ejército alemán tuvo que organizar una unidad de transporte especial.
Gran parte del suministro de Halifax se envió a la retaguardia y se almacenó en almacenes, pero una parte se utilizó inmediatamente en el frente. A diferencia de Gran Bretaña, que negoció con Alemania y se mantuvo al margen de la guerra, Francia todavía estaba en guerra con Alemania. Los soldados alemanes saciaron su hambre con cordero enlatado de Australia y piña enlatada de Sudáfrica, y aceleraron su avance viajando en camiones Bedford de fabricación británica. Su objetivo final era París. Fin del capítulo 80.